Ahí sí. Hola, buenas noches. Son las 8 de la noche de hoy sábado, un sábado muy especial, ya porque en el día de ayer y el jueves, algunos candidatos fueron por el tema del Tricel, ya porque hubieron candidaturas que no fueron declaradas por un tema de sistema, no fue por un tema de los candidatos, me incluyo yo. ¿Ya? Entonces, igualmente, hoy sábado tenemos a invitada muy especial, que es una Core, la primera consejera regional de Arica, quien ella fue la primera consejera regional electa del Nacional de Renovación Nacional de la Juventud Nacional, y fue candidata a vicepresidenta de la Acción Social de la Juventud de la Renovación Nacional. Yo, que a alguien la quiero mucho, que aprecio mucho y que es una persona muy linda y muy entrañable. Sofía Calavijo, que va a la reelección de nuevo como consejera regional. ¿Cómo estamos, Sofía? Hola Gonzalo, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí en este día de podcast contigo. Y aquí estamos, pues, con harto trabajo. Ya comenzaron el día de ayer las campañas aquí bueno, en todas partes ya comenzaron las campañas. Así es que no, vamos con todo acá para poder seguir trabajando por la región. Mira, Sofía, te voy a hacer una pregunta primeramente para que entremos en contexto, ¿ya? Tú, ¿cómo llegaste a ser candidata? Yo sé lo que tengo entendido, que tu madre es concejala de Arica, ¿no? ¿Cómo tú llegaste a tomar esa opción de consejera regional? Sí, bueno, la verdad es que no tenemos ningún, por ejemplo, familia política, no era como que viniéramos de esa índole, ¿cierto? Mi mamá es matrona, yo estudié, bueno, 3 años de Derecho, ahora soy estudiante de Trabajo Social, y tenía 20 años cuando empecé en este camino, se puede decir, primero con mi mamá. Yo me recuerdo que estábamos en pandemia y como les decía, mi mamá es matrona, entonces ella hizo mucha atención online a todas las mujeres que de acá de la región, sobre todo, que no podían acceder a una hora en los consultorios, ¿cierto? En el servicio de salud. Y ahí se fue siendo conocida, ¿cierto? Entonces, después de eso, le busca Renovación Nacional, le ofrecen esta gran oportunidad de ir como independiente en la lista de renovación. Y bueno, y sorprendió, ella ganó, salió electa también, como concejala era su primera vez, su primer periodo, y cuando llevaba más o menos casi un año, venían las elecciones de consejeros regionales, y a ella le pidieron un joven, y en su momento ella no pensó en mí porque yo siempre, la verdad, que criticaba mucho la política, pero porque a mí me gusta mucho la política, pero no me gustaban los políticos que habían, ¿cierto? No me gustaba la política que se hacía, creían que había muchas cosas que se podían cambiar, entonces siempre era como muy crítica, entonces ella creía que no era como lo que yo, como mi ideal ser consejera. Y ella me dijo, oye, búscate un amigo tuyo, a ver si es que quiere, para que vaya a ir a representar a la región por los jóvenes, a ver qué sale. Y yo le dije, pero ¿por qué yo no? Si a mí me gusta la política, siempre trabajé también como en el tema como social, siempre creo que he tenido mucha vocación, desde súper chiquitita estuve metida en las colonias, formé ONG, escuelas de verano, entonces el trabajo estaba, siempre me gustó, siempre me llamó la atención, pero claro, tenía como un techo por encima al cual no podía sobrepasar. Así es que dije, ya, si es que quiero hacer algo, tengo que estar del otro lado. Y la verdad es que me llegó la oportunidad y la tomé. Y debo de decir que en ese momento nadie apostaba ni un peso por mí. Quizás en algún momento ni siquiera yo, porque estaba en un mundo de muchos políticos, mucha gente antigua en la política, ¿cierto? Grandes personas también conformaban mi lista, era una lista muy fuerte, pero yo siempre lo vi como una gran experiencia que me iba a abrir muchos caminos en el caso de que no saliera. Pero hicimos un gran trabajo, por lo que obviamente no me pude dar cuenta, hice un gran trabajo, por lo que pudimos demostrar el día de las elecciones y salí con la primera mayoría. Y bueno, igual algunos saben que fue un proceso medio tedioso porque el CERVEL no me ratificó al principio, ratificaron a otro militante porque yo era independiente, entonces estuve como 3 meses más o menos ahí luchando y 2 meses antes o sea, 2 semanas antes de asumir el cargo, a mí me ratificó el CERVEL,
y bueno, ya asumí mi cargo y acá estamos 3 años después, y la verdad es que ha sido una excelente experiencia, llena de cosas buenas y también de cosas malas, porque yo siempre les digo a todos, la política es muy linda, pero también puede ser muy mala y hay que saber sobrellevarla, ¿cierto? Y no dejarse, estar, ¿cierto? Y no dejarse llevar por esa mala política. Y eso pues, ha sido una experiencia inolvidable, yo creo, inexplicable también en el sentido de que era algo que no me esperaba quizás a mi edad, pero feliz porque me gusta y me gusta el cambio que podemos hacer y cómo se han motivado también los jóvenes a participar en política. Mira, Sofi, te voy a hacerte una pregunta ahora, o sea, ya sabemos de tu historia. Yo lo que tengo entendido, que tú fuiste candidata a vicepresidenta de Acción Social de la Juventud. ¿Cómo tú llegaste a la juventud y a asumir esa candidatura que finalmente, como se sabe, no, ustedes no ganaron en la elección, ganó otra directiva, ya, pero igualmente, cuando yo supe de que tú ibas como vicepresidenta de Acción Social, igualmente me incentivó porque como tú fuiste la primera, eres más joven en asumir este cargo. Entonces, ¿cómo llegaste tú a ser independiente? Esa es la segunda pregunta. ¿Cómo, Luego cómo? vamos a meternos en temas de política, atribución regional. ¿Me escuchaste o no? ¿Escuchaste? Eh, Te hice una pregunta. ¿Cómo tú llegaste a ser candidata a vicepresidenta nacional de Acción Social de la Juventud de la Nación Nacional? Ya. Bueno, primero empezó porque a mí me causaba mucho ruido que ¿cómo se llama? La juventud de acá de Arica estaba como muy, muy votada, se puede decir, o casi era inexistente, ¿cierto? Y dentro de todo lo que yo quería hacer en algún momento, igual mi idea era cambiarle un poco la cara a lo que la gente piensa de la derecha, ¿cierto? Y qué mejor que hacerlo también con los jóvenes, con el trabajo, ¿cierto? Con la vocación. Entonces yo empecé como a tratar de crear esa red acá. La verdad es que me costó, hasta el día de hoy todavía ha sido difícil conformar como la red Renovación Nacional de Juventud acá en Arica, al menos por mi parte puedo decirlo. Así que me empecé a comunicar con los chicos de Santiago. Bueno, en realidad ellos también se comunicaron conmigo, me apoyaban harto también lo que había sido la gestión mía, la de mi mamá, nos conocían. Bueno, por lo que dices tú, que fue como conocido el tema porque era como la consejera regional más joven de Chile y era del partido de usted, entonces muchos me llamaron para darme las felicitaciones, estaban súper contentos. Y ahí empezaron como yo creo que a ver mi trabajo, yo creo, puede decir. Y un día me llama Javier Molina, que era el expresidente de la Juventud Renovación Nacional, y me empieza a hablar del trabajo que yo tenía. Y empecé primero en la vicepresidencia de mujeres de Renovación Nacional de la Juventud. Y ahí estuve un tiempo con los chiquillos, trabajando con las chiquillas también. Y luego de eso los chicos me dan la oportunidad justo a Cristian para conformar la lista en la que iba Cristian como presidente, para poder ir, ¿cierto?, en este cupo, que primera vez también pudiera participar, ¿cierto?, alguien de región, como era también la región extrema de acá, que es Arica y Parinacota. Y qué mejor, bueno, decían ellos, tener una representación que también estaba en el Consejo, que podía entregar quizás otra perspectiva a los jóvenes de Renovación Nacional que estaban aspirando a estos cargos, ¿cierto? Y que quieren en algún momento llegar a tener cargos públicos y políticos. Así es que no, yo tomé la oportunidad, incluso en ese momento yo no había firmado todavía por Renovación Nacional, y ahí yo dije, ya, yo quiero asumir este desafío, quiero potenciar a la juventud de Renovación Nacional, sobre todo acá en Arica, quiero aportar todo lo que yo pueda entregarle, así que vamos a firmar por el partido y vamos a luchar por esa campaña. Pues así es que empezamos a trabajar ahí con los chiquillos, con el Nico, con Javier, ¿cierto? Con Cristian, bueno, con todos de acá, también con las otras listas que a todo esto ganaron en todo su derecho y han hecho un gran trabajo también hasta ahora. Creo que las 2 elecciones eran muy buenas para nuestra juventud. Y tuve la oportunidad de estar en Santiago 2 veces, la última cuando fueron las votaciones, o sea, la presentación de nuestras elecciones, y no, y fue súper emocionante para mí porque era allá en Santiago o en la región metropolitana en sí, hay una juventud que acá no está tan presente como allá, se ve tanto el movimiento
jóvenes en la política y sobre todo en el partido. Así que tuve la oportunidad de conocerlos a todos, de compartir con ellos, de contarles también un poco cómo era aquí el tema en esta región tan alejada de todo. Y no, la verdad que fue una excelente experiencia. Bueno, lamentablemente no ganamos, pero ganó la otra lista que, como te digo, ha hecho un excelente trabajo. Y bueno, y eso me quedé con mucho aprendizaje, con muchos contactos que hasta el día de hoy, a pesar de que estamos súper lejos, nos seguimos hablando, apoyando, como tú, por ejemplo, también. Entonces, no, fue una excelente experiencia y yo creo que volveríamos por ella si en algún momento se da la oportunidad. Sí. Voy a hacer la primera pregunta. Yo te conocía, no sé si nos vimos en Santiago una vez o algo así. Igualmente yo te conocía, porque tú también has aportado a la juventud con tu experiencia de core, pero igualmente fuimos de a poco siendo amigos, ¿ya? Pero igualmente tengo que valorar una cosa bien tuya, que tú siempre has sido sincera, ¿ya? Para que sepan los que nos están escuchando. Ella no podía otros días grabar el podcast, pero ahora se hizo la oportunidad. Ella siempre fue sincera y me dijo de que no podía, y eso le agradezco porque también Sofía es una persona muy encantadora y una buena persona y que yo sé que ella puede aportar más. Igualmente yo lo espejo, pero tú como eres una autoridad ya en ejercicio y voy por tu reelección, igualmente tú eres un caso muy especial, ya porque yo no sabía de ti y yo empecé a averiguar de ti y todos me han dicho de que tú eres una buena persona y yo confío en eso y yo sé que tú vas a ir a la reelección. Ya, eso es un tema. El otro. Muchas eh, gracias. Sí, el otro. Mira, como vienen las elecciones municipales, ya, te voy a meterte en un contexto muy fuera del país, ya, por la situación que está pasando en la República de Venezuela, por la situación de Nicolás Maduro, que no quiere asumir la derrota. Hoy día estuve leyendo la prensa, o ayer, que por tercera vez en Mundo González, que él fue el real ganador y Nicolás Maduro no quiere asumir. Entonces, hoy día mi mamá escuchó en la radio Pudahuel, o sea, hoy día escucho a mi mamá en la radio Pudahuel, de que están prediciendo que Nicolás Maduro se va a ir del poder, se va a autoexiliar el 9 de octubre. Pero igualmente quería hacerte una pregunta. ¿Qué te parece a ti el tema de Venezuela en tu ámbito? Bueno, mira, yo creo que en mi ámbito, independientemente, ¿cierto?, del puesto en el que yo pueda estar ahora, sino que como ciudadana, y yo creo que como cualquier persona normal, yo creo que esto no tiene que ver con colores políticos ni con sectores, para poder darse cuenta que lo que se está cometiendo en Venezuela no es ningún sistema que se pueda validar, ¿cierto? Por eso digo que esto no es de sectores políticos, ya que esto es netamente una dictadura. Aquí, claro, hay, como tú dices, una derrota que no se ha querido aceptar porque hay malversación en el tema de los votos, ¿cierto? Hay fraude electoral. Eso es algo que también ha sido de alguna forma comprobado en el sentido de que se han echado del país a todas las personas que estaban allá ratificando a través de nuestros países representantes. Eh, y ahí nosotros nos damos cuenta que algo que ya se escapa del sector político, ¿cierto? De un sector de derecha, izquierda o centro, esto ya no tiene que ver con eso, sino que, como te digo, con una dictadura, con un poder impuesto por una persona que pretende quedarse en el poder. La verdad es que yo igual había escuchado lo que escuchó tu mamá hoy día en la radio. Creo que es me atrevería a decir que es un juego político de él, obviamente, porque no hay ningún gobierno que pueda avalar ese decreto que él mismo ya ha dicho de que se autodecretó ganador, ¿cierto? No hay ningún gobierno que lo avale, de ningún sector político yo creo que debería de hacerlo tampoco, porque es un gobierno que está impuesto por él mismo. Y por lo mismo yo no creo mucho en lo que va a pasar en octubre, creo que de alguna manera esto es para poder aplacar lo que está pasando, ¿cierto? Para que
que tampoco creo que debería de hacerlo. O sea, la gente no debería de quedarse con esto de que no, se va a ir en octubre y quizás nos va a dejar tranquilos, porque ya tienen un tiempo hacia atrás del que ellos pueden entender también con qué tipo de personas estamos tratando. Lamentablemente esto es algo que ya no se puede decir a través de elecciones, porque nos hemos dado cuenta que no hay un proceso democrático realmente en Venezuela. No están las condiciones tampoco para llevar a cabo un proceso democrático, empezando primero por la cantidad de presos políticos que tenemos en estos momentos, por el Nicolás Maduro. Entonces, es un problema y es un problema de todos. Yo creo que es un problema de cada uno de los países que deberían de hacer algo y poder oponerse a esto. Sofi, sí, Venezuela tiene razón. Están haciendo predicciones, ya, y este caballero nunca quería dejar el poder desde la revolución bolivariana que asumió Hugo Chávez en el 99. Nunca quería dejar el poder porque, como ustedes comprenderán, Hugo Chávez falleció en 2013, porque él ganó en 2012 la elección. No sé si fue fraude, pero igualmente todos los países latinoamericanos igual le tenían respeto a Chávez. Claro. Nuestro expresidente Piñera, eso te quería preguntar, pero vamos a primeramente a aclarar que el expresidente Piñera, él acertaba a Chávez porque él sabía de que Chávez estaba hace tiempo, ¿ya? Pero igualmente cuando Maduro asumió, ¿ya? Cuando Maduro asumió, el presidente Piñera inmediatamente, el presidente Piñera inmediatamente asumió y dijo en grandes rasgos que nunca iba a aceptar la de Maduro, ¿ya? Pero igualmente tienes que ver la comparación entre Chávez y Maduro, pero igualmente sería fatal de que Maduro una vez por todas diga que perdió. Está claro, está regresando el tema político, ya, pero igualmente hay que hacer tiempo para atrás porque a Chávez lo respetaban, pero a Maduro no lo respetaban. No sé qué opinas tú de ese tema de que respetaban a Chávez. Claro, sí, porque como dices tú en ese momento, cuando hablamos de Chávez, acá hay un movimiento chavista detrás de todo este tema, que como dices tú, a diferencia de lo que hay ahora, había un cierto sector que proclamaba a esta persona, ¿cierto?, como la máxima autoridad, porque en su momento fue así. Yo tengo entendido que, como dices, no fue un fraude electoral cuando sucedió esto. Realmente la elección en el momento chavista ganó las elecciones presidenciales. Pero claro, ahí está el giro cuando dices tú, cuando entra, ¿cierto?, este otro personaje, porque de alguna manera los votantes que podrían haber como marcado la diferencia en estas elecciones, por ejemplo ahora, ya se encontraban dispersos por diferentes partes del mundo. Entonces quizás también uno puede empezar a evaluar no solo el tema del fraude electoral, sino que la real representación que tiene, ¿cierto?, este sector al tener toda su población concentrada en diferentes territorios por los exilios políticos y las persecuciones y todo lo que puede influir. Pero claro, es un estudio que hay que hacerlo hacia atrás. Como te digo, han ido movimientos que han ido avalando estos gobiernos, pero se han ido perdiendo con el tiempo. Y ahí es cuando se ha ido perdiendo la democracia, que se ha de alguna forma instaurado estos sistemas totalmente autoritarios y dictadores. Mira, lo de Chávez, sí, que primeramente Chávez, cuando él estaba muy, muy enfermo, el día 8 de diciembre de 2012 pronunció una cadena nacional del país diciendo que si él no puede asumir otro periodo, que diera Nicolás Maduro. Yo pienso de que Chávez no pensó lo que iba a pasar con Maduro, porque yo encuentro de que para atrás, no, para atrás Chávez siempre estaba a favor, estaba con todos los países bien, pero este caballero en otro extremista, en Claro, raza. esa es la mejor palabra, es un extremista. Sí, mira, ya, mira, la otra pregunta, un tema a lo tuyo como consejera regional, yo lo que tengo entendido
que tú eres presidenta de la Comisión de Juventud y de Deportes del gobierno de Arica, ¿ya? Tú en esta experiencia como presidenta de dos comisiones, ¿cómo has visto en tu región? Y otra pregunta, tú, Espera, Gonzalo, ¿cuál es la función de un COI? ¿En qué sentido? ¿Ah? no se te escuchó la pregunta, la primera pregunta, se te cortó el audio. Mira, la primera pregunta te quería hacerte, te voy a decir de nuevo, de que tú, yo lo que tengo entendido, que tú eres presidenta de la Comisión de Juventud y Deportes de Arica, ¿ya? Y tú, ¿cómo has visto el progreso de tu presidencia de la Juventud y Deportes durante en tu región en el tiempo que estás tú? Y la otra pregunta es el tema, la función tuya como core. ¿Tienes a alguien que esté en la oficina tuya cuando tú estás ahí, por ejemplo, en tema universitario? ¿O cómo lo haces tú para ir a la oficina? Eso. Ya. Bueno, mira, primero, claro, yo estoy a cargo de la Comisión de Deporte y de la Comisión de Juventud y Niñez. Y empezamos por la Comisión de Juventud y Niñez, que era una comisión que estaba totalmente abandonada en el Consejo cuando yo llegué, pero igual era de alguna manera entendible porque quizás no había como una persona representativa de ese núcleo. Pero igual, dentro de todo, yo siempre he hecho mi crítica y siempre le he criticado a la mayoría de los políticos, no de una mala forma, sino que como para que ellos sepan que igual hay que trabajar con ellos, es que muchas veces se deja muy botado el nicho de los jóvenes, de los niños y niñas de nuestro país, ¿cierto? Porque hablando con sinceridad, muchas personas te lo dicen, no son un público votante. Entonces, como no son un público votante, no hay que representarlo. Pero yo siempre he pensado lo contrario. Estos niños son futuros jóvenes y esos jóvenes son futuros adultos de esta región, futuros ciudadanos. Entonces, yo cuando entré al Consejo Regional decidí activar esta comisión. Bueno, no sé si ustedes saben, pero esto se lleva a través de votos, ¿cierto?, entre todos los consejeros para votar quién se queda con las presidencias. En ese momento yo gané estas dos presidencias porque, bueno, una soy deportista, siempre lo he sido, y entré también al consejo para poder encontrar más oportunidades, más caminos, más aristas para que los deportistas pudieran crecer. Y también por el tema de que vengo de un nicho, de un sector súper poco representado, que era lo que buscaba hacer. Y claro que la verdad es que independientemente de que sea yo o no la presidenta, debo decir que han crecido harto estas comisiones, hemos hecho harto trabajo con los diferentes servicios públicos, hemos tenido grandes proyectos, por ejemplo, el INJUB de acá de Arica y Parinacota funcionó por más de 6 años con 1 millón de pesos de presupuesto. Imagínate lo que es que un servicio como la INJUB, el Servicio Nacional de la Juventud, funcione con 1 millón de pesos para una región como Arica y Parinacota. Y desde el año antepasado empezamos un trabajo con la directora, que hoy día es Nancy, que ha hecho un trabajo excelente, y pudimos llevar a cabo una cartera de más de 400 millones para diferentes planes en relación a lo que son los jóvenes, temas sociales, vocacionales, terapéuticos, de salud mental, de ayuda, de autocuidado, de todas las aristas en las que podríamos nosotros abordar la vida de los jóvenes. Y bueno, y también por el deporte, la verdad es que no deja de ser una lucha constante, porque debo decir que aún falta mucho por hacer, pero me atrevo a decir que he podido ayudar y trabajar con grandes deportistas que en algún momento conocí, ¿cierto? En el 2022, cuando recién empecé, y hoy en día varios de ellos son campeones nacionales, hay un campeón, tenemos un competidor olímpico también acá en Arica, que es Andrés Gallardo, que es muy cercano también ahora, y eso es algo muy grato para mí porque he podido de alguna forma también verlos crecer. Ellos agradecen también mucho todo el apoyo que yo he podido entregarle y pucha, eso te da muchas ganas de poder seguir trabajando y de poder seguir logrando todas estas oportunidades. Y bueno, y con respecto a la otra pregunta que tú me hacías, que cuando me la estaba haciendo, yo pensaba, porque no, pues yo no tengo a nadie ahí en mi oficina, yo trabajo, siempre voy a mis comisiones de trabajo, obviamente, a mis sesiones, cada vez que tengo reuniones con las personas, también recurro a mi oficina, pero nosotros, por ejemplo, a diferencia de los consejeros, no nos dan el recurso aparte para poder contratar una secretaria como el municipio se las ha cortado a los concejales, ¿cierto? Porque igual
se entiende también que hay una diferencia ahí en el sueldo y todo por lo demás que conlleva eso. Pero igual siempre me ha gustado hacer mi trabajo a mí directamente, poder comunicarme yo directamente con todo aquel que necesite, ¿cierto?, reunirse conmigo. Soy muy atenta también a mi ley del lobby, así que siempre estoy ahí respondiendo. Y pucha, corriendo todo el día, pues voy a trabajar a la oficina, luego me voy a la universidad, que yo estudio de día. Tengo algunas clases de noche que, gracias a Dios, mis profesores me han intercambiado horarios para yo poder trabajar y tener la posibilidad de poder seguir siendo consejera regional. Evidentemente, si tuviera una secretaria, quizás tendría mucha más presencia de la que puedo lograr a tener ahora. Pero la verdad es que de todas formas, como te decía, me gusta esa cercanía con la gente, de ser yo quien los recibe. Por ejemplo, cuando alguien se quiere comunicar conmigo es directamente a mi teléfono, como yo te dije, tengo un solo celular, directamente a mi número personal, a mi correo, y es todo directamente respondido por la consejera. Así que no tengo secretaria, pero ahí tengo 1000 manos y trato de dividirme en todas partes para poder cumplir. Sofi, yo te vi el otro día en redes sociales, yo le di me gusta a tu publicación, ¿eh? Que Sí, tú Flavi. lanzaste tu campaña, tú lanzaste tu campaña en Chile Vamos, también lanzó una campaña en Arica. ¿Tú cómo viviste esa experiencia? Porque nosotros el día miércoles pasado fuimos al lanzamiento de la metro, ¿ya? Pero igualmente, Sí, ¿tú cómo Flavi. tú conllevas con tu... ¿Ah? Sí, por eso te estoy diciendo, con tus conglomerados de la UDI, Evópoli, que son tus colegas, por ejemplo, pongamos el ejemplo de Valeria Ponti, que es la core de Santiago 6, ¿ya? Ujú, Ella, ella es jefa de bancada de Chile Vamos, del GORE. claro. A ti, tus colegas, no te han elegido nunca jefa de bancada. ¿En el core? Ujú. No, porque Sí. nosotros, mira, de alguna manera cuando nosotros entramos, optamos por no trabajar en bancadas. ¿Por qué? Porque evidentemente el consejo, lo que es el consejo regional, muchas veces también van a llegar evidentemente temas que tienen que ver con una votación netamente política, ¿cierto? Que, porque son así. Pero la mayoría de nuestro trabajo, de nuestra función, está basada en lo que son la inversión regional. Entonces yo siempre he predicado que cuando uno vota en relación a la población, ¿cierto? A quien te tiene en el cargo, hay que votar con convicción, con altura de mira, ¿cierto? Con vocación también por tu ciudad, por tu región, y no tanto con un peso político o con un conglomerado, como se puede decir. ¿A qué me refiero a esto? Que si llega, ¿cierto?, una inversión o un proyecto o una iniciativa quizás del sector contrario, que en realidad va a venir a beneficiar mucho a la población, obviamente que yo voy a apoyar esa iniciativa, ¿ya? Y muchas veces el votar en bancada o el actuar en bancada y tener como una presidencia y todo esto, no siempre, pero muchas veces incluye, ¿cierto?, el tener estas ciertas prácticas como no tan conciliadoras, como se puede decir, sino que un poco más como de freno. Y la verdad es que yo soy partidaria de que esas cosas no ayudan al crecimiento de nuestra región. Pero como te digo, hay instancias que obviamente hay que tener un voto político, que es cuando llega la negociación, ¿cierto?, a la mesa. Eh, pero me atrevería a decir que igual aquí en Arica está bien dividido lo que es como los partidos. O sea, podemos ir por una conglomerado que es Chile Vamos, pero igual cada militante, cada autoridad también dentro del Consejo tiene su propio lugar como de trabajo y de esparcimiento, y como te digo, también su propio derecho de votar. Pero la verdad es que no, yo nunca he sido elegida como jefa de bancada, no tenemos tampoco jefa de bancada, pero sí obviamente nos asociamos entre nosotros cuando tenemos que tener este voto político, que casi siempre son por temas de funcionamiento del core, ¿cierto? Y cosas internas de nosotros. Ahí ya entramos con mis colegas a trabajar, que somos como una unidad de Chile Vamos, que ahí está Lorena Ventura, Leito, Jimena Valcarce, ¿cierto? Por la UDI, está Romina Cifuentes, que representa a Republicano, pero, por ejemplo, también tenemos a Lorena Musa, que es de la izquierda libertaria. Entonces por eso te digo que no actuamos por bancada, sino que tratamos de actuar por convicción. Y eso yo creo que de alguna manera también ha marcado harto la diferencia, quizás no ahora último este año, porque igual yo sé que se han
hay hartas cosas hoy en día en la palestra en el gobierno regional por temas de funcionamiento del mismo gobierno regional, porque bueno, tú sabes que a veces hay que aclarar la diferencia entre el gobierno regional y el consejo regional, que no somos la misma cosa. Pero aún así yo me atrevo a decir con mucha responsabilidad que estos 2 años anteriores este consejo se destacó por ese trabajo, ¿cierto? Por no tener un trabajo alineado siempre por bancadas en lo que tenía que ver, como te decía, con lo que es la región y la inversión regional. Mira, Sofi, te voy a hacerte una pregunta más personal. Ya vamos a ponerte en un enfoque. Ya. ¿Tú, desde cuándo tú entras en temas políticos? ¿En qué sentido? ¿Cuándo empezaste a tener esa vocación? ¿Cómo es tu historia familiar? Desde el ámbito más de niña, cuando tu mamá es matrona, lo que dijiste tú, pero igualmente quiero saber cómo fue tu niñez, cómo fue tu enseñanza, tu familia, porque igualmente después de que tú seas pobre, de lo que tú, pero tú tienes una vida personal, ¿ya? Y también igualmente saber qué te gusta hacer en tus días libres. O tu hobby más entretenido, para que sepan los espectadores. Sí, bueno, mira, yo, así como en temas personales, yo, bueno, soy la mayor de 3 hermanitos, tengo 2 hermanos hombres, una bebé mujer, que es la hija de mi papá. Mis papás están separados desde que yo soy chiquitita, pero se llevan súper bien, gracias a Dios tienen una excelente relación, y eso ha sido muy importante para mí porque he podido tener los dos presentes en mi vida. Y, y quizás, volviendo un poquito al principio, como te decía, no vengo de una familia política, pero sí vengo de una familia bastante peculiar en el sentido de que gracias a ellos siempre he estado metida en todo este tema social, en la vocación, en este camino, como de alguna forma estar preocupado del otro. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando era pequeña, para las Navidades nosotros íbamos acá al sector de Areneros, que era donde estaban las primeras tomas que se hicieron en algún momento. Y obvio, cuando uno es chiquitito a veces no entiende muchas cosas, sobre todo cuando tiene que darle algo a alguien, ¿cierto? Y algo que es de uno. Entonces yo me acuerdo que mi papá me llevaba a entregar regalos, cosas a veces que eran mías o cosas que nosotros comprábamos que yo creía que eran para mí, y tenía que ir a entregárselas, ¿cierto? A otros niños que lo necesitaban mucho más que yo, y a veces yo no entendía esas cosas. Pero después fui entendiendo, me fue gustando, ¿cierto? Esa sensación de poder entregarle algo a alguien que necesita, y simplemente de recibir como ese sentimiento, como te digo, de pude aportar en algo. Y bueno, después, como te decía, siempre he sido muy familiar, tengo una familia como muy constituida en el sentido de como que todo es muy presente, mucho amor. Nunca fuimos una familia millonaria ni nada por el estilo, pero siempre me vi rodeada de mucho amor, como te decía, y de todos ellos. Y eso me ayudó mucho, obviamente, en ser la persona que soy. Como te decía, yo crecí en una población, de la población Juan Noé, que se llama aquí en Arica, que hoy en día es una de las poblaciones más, lamentablemente, más inseguras de nuestra región, de las más peligrosas, incluso un sector rojo acá. Y a eso me refiero cuando digo que fui también beneficiada de haber tenido todo este amor y todo este camino que me inculcaron, porque, pucha, lamentablemente yo tengo muchos amigos, que es una pena decirlo, pero muchos amigos que ya no están aquí porque tuvieron otros caminos, porque no tuvieron la oportunidad, ¿cierto? Porque vivían en otro ambiente. A mí se me dieron las oportunidades de poder tener una vida diferente, las aproveché al máximo, pero siempre me tenía como ese pesito de no poder hacer nada más porque él estaba al lado mío. A los 12, 13 años me metí en las colonias de verano, entré primero como colona, así a ver qué es lo que era, y el segundo día ya estaba yo cuidando a los niños, así que el próximo año me acuerdo que me llamaron y me invitaron, y ahí empecé de alguna forma a conocer lo que era la acción social, como se le puede decir. Empecé a entender cómo funcionaban algunos de los proyectos de la JUNAEP, cómo poder conseguir raciones para darle comida a los niños en verano, y también empecé a entender muchas cosas que yo antes no pensaba, que era, por ejemplo, que muchos de estos niños quizás no querían estar ahí en esa escuela, no querían estar ahí escuchando a nosotros hablar todo el rato, haciéndoles juegos, incluso hasta catequesis los fines de semana, pero iban por el plato de comida que nosotros podíamos ofrecerles. Y eso fue algo que en algún momento igual me marcó harto a mí, porque yo a veces no entendía cómo un niño tenía que vivir, ¿cierto?, en esas condiciones, ¿cierto?, tener que vivir, ¿cierto?, con la falta de oportunidades, con la falta de acceso, y que no hubiera nadie, nadie ahí que realmente le importara.
Y gracias a Dios conocí muchas personas buenas en el camino que les encantaban también estas cosas, que pensaban lo mismo que yo, que ya llevaban mucho tiempo y me empezaron a ayudar y a formar para yo realmente poder hacer un cambio y no tan solo reclamar, sino que poder hacer algo. Y ahí empecé a postular a proyectos. Cuando tenía 16 años postulé a mi primer proyecto de la UNAEP para poder tener raciones para darle comida a los niños en las escuelas de verano. Pero como te digo, nunca era suficiente, porque por ejemplo, no sé, postulábamos 150 raciones y nos llegaban 220 niños y ahí teníamos que estar puros cabros jóvenes con sus papás ahí cocinando fideos con salsa para poder dar a los niños y pucha, los niños eran felices. Entonces, de alguna manera de ahí parte como mi camino, se puede decir, como en hacer política, porque en realidad uno hace política con estas cosas. Hace gestión, ¿cierto? Hace lobby y conversa, mueve contactos, ¿cierto? Mueve ahí hilos para poder de algún momento llegar a la meta, que es poder entregarle algo a estas personas, ¿cierto? A estos niños, estas niñas, estos jóvenes. Y, y como te digo, mi familia siempre me apoyó mucho en eso, me apañaban en todo esto. Me acuerdo que muchas veces también me acompañaron a aldeas que habían acá para poder sacar a los niños un rato del sistema, ¿cierto? Tenerlos en algún núcleo un poco más familiar, mostrarles que también habían otras cosas en la vida. Y eso siempre ha sido mi principal motivación, y eso me llevó igual a tomar hartas decisiones en mi vida que me han llevado a complementar, ¿cómo se puede decir quién soy yo hoy día? Pues yo, no sé si te conté, pero yo estudié Derecho cuando recién salí del colegio. Sí, Al sí, me principio iba a postular a la contaste. PDI, llegué hasta el último, pero bueno, por temas personales, lamentablemente no entré. Llegué acá a Arica y me metí a estudiar Derecho en la Universidad de Tarapacá. Me iba bastante bien, tenía buenas notas, pero nunca me sentí realmente llena con lo que estaba haciendo. Y me di cuenta que mi vocación estaba en otro lado, porque yo estaba del lado como de la gente en realidad. No me interesaba mucho estar del lado de la ley, sino que me interesaba más estar del lado del compañero o compañera del lado tuyo que puede estar sufriendo, pasándola mal. Y si uno puede entregarle algo desde el lugar del privilegio en el que estamos hoy en día, obviamente que hay que hacerlo. Y esa de alguna manera soy yo, se puede decir, en mi camino. Mi mamá, bueno, yo creo que muchas de las cosas que tengo también son de ella y se las debo a ella. Ella, todo lo que yo te contaba, lo hizo en pandemia gratis para la comunidad, porque ella también no podía como concebir que hubieran tantas niñas o jóvenes con tantos problemas que no podían darle solución. Una porque no tenían cómo, y otra porque las situaciones actuales de salud, políticas y sociales tampoco daban el abasto para poder atenderlas. Entonces, ella igual me motivó harto, me dio mucho conocimiento y mucha entrega también de lo que es realmente tener vocación. Y eso me motivó a mí a hacer política, porque realmente a mí no me gustaban los políticos, no me gustaba la politiquería que se armaba, ¿cierto?, en el mundo de los partidos, pero ella me mostró a mí que se podía hacer una política diferente y que quizás lo que yo hacía antes de una forma micro, podía hacerlo algo ahora ya mucho más macro, mucho más grande, ¿cierto? Y también, no solo yo, sino que al estar yo en este lugar que yo siempre digo que es un lugar de privilegio, me ha permitido conocer diferentes cosas, diferentes personas que son muy buenas y que también tienen muchas ganas de ayudar desde la lejanía, ¿cierto? Desde la oscuridad. Y nosotros somos como el ancla, ¿cierto?, entre la sociedad y estas personas que quieren ayudar, pero que a veces no quieren ser vistas. Y nada, pues yo creo que esa soy yo creo que Sofía es como la misma persona que es la consejera, y eso es como algo que siempre he tratado de mantener, de no ser alguien diferente a quien soy yo, sino que de ser realmente quién es Sofía, a eso voy. Mira, te voy a hacerte una pregunta antes de terminar el programa. O sea, queda esta pregunta y otra, que la otra pregunta es el tema que te puede hablar por 2 minutos. Puedes decir lo que quieras y damos término. Mira, la penúltima pregunta es, ¿tú cómo encuentras el desempeño del gobierno de Gabriel Boric? ¿En qué sentido? En todo lo que ha hecho su legado de gobierno, que ellos siempre dicen que son feministas, más encima por el tema del aborto, la eutanasia, y debería preocuparse más de la seguridad. Pero mi pregunta es, ¿cómo tú ves el tema del país, según el gobierno hecho por el presidente Boric? Pucha, mira, yo creo que no hay que ser muy instruido en el mundo de la política para darse cuenta que el país no está bien.
independientemente, ¿cierto?, de lo que se pueda decir de la gestión del presidente Boric, la situación actual también del país tampoco ha acompañado cualquier gestión que pudiera haber tenido, ya sea el presidente que está o no. Pero obviamente que hay deficiencias, se ha visto, quizás hay una falta de asesoramiento, ¿cierto? De poder tener un equipo realmente conglomerado a lo que es el trabajo por el país, por la representación de este país. Que igual nosotros podemos también, ¿cierto?, revocar hacia atrás, hacia desde dónde parte de alguna forma también esta elección presidencial, ¿cierto?, que ahí uno puede hacer diferentes análisis, pero no, la verdad es que a mí me daría mucho gusto poder decir que estamos genial, porque yo creo que quién no querría decir que su país está mejor que antes, mejor que nunca, pero lamentablemente quizás ni el gobierno ni la situación actual del país nos han acompañado para poder tener un buen desarrollo. Como dices tú, en ámbitos de seguridad estamos, yo creo que muy lejos de poder llegar a lo que en algún momento, a la tranquilidad que en algún momento tuvimos. Hoy en día hay un serio descontrol de lo que es, por ejemplo, el ingreso de armas, de armamento, de municiones aquí a nuestro país, sobre todo las regiones fronterizas, por eso lo hablo con conocimiento de causa. Incluso ya ni siquiera es tanto el tráfico de droga el que se está viendo, sino que tráfico de armamento. Estamos viendo realmente redes conglomeradas de delincuencia que antes no veíamos en nuestro país ni en regiones como por ejemplo la mía de Arica. Así es que la verdad es que claro, como te decía, independientemente del sector político que en estos momentos esté gobernando el país, yo creo que falta mucho por hacer. Ha habido un trabajo mal enfocado en el, como decías tú, en las necesidades reales del país. Yo creo que el gobierno muy tarde se enfocó en la seguridad. Obviamente había que hacerlo porque yo creo que hoy el tema de Chile es la seguridad del país. Es como el tema, yo creo que en todos los noticieros últimamente, porque es así, o sea, el país está mal en temas de seguridad, está mal también en temas de políticas públicas de seguridad para nosotros, para la comunidad y también para todo lo que incluye, ¿cierto?, la acción. Eh, y hay muchas cosas que se quedan al debe, ¿cierto? Hay veces que quizás la inversión no está siendo bien enfocada, el trabajo no está siendo bien analizado porque los recursos se están yendo a otras partes, otras aristas que realmente no están teniendo resultados en el ámbito de lo que es la delincuencia ni la seguridad en nuestro país. Entonces, obviamente que hay un estudio que hacer, yo creo que el gobierno debería de hacer una autocrítica, un autoanálisis de lo que está sucediendo, porque insisto, independientemente del sector político que esté ahora, ¿cómo no vamos a querer nosotros que nuestro país esté bien, ¿cierto? Pero lamentablemente en este momento no podemos decir eso. Ya, mira, antes que termine el programa, quiero darte 2 minutos para que puedas decir lo que quiera a las personas que te escucharon. Igualmente, después te voy a agradecer por haber estado, pero dale tus 2 minutos. ¿Qué quieres decirle a las personas que te escucharon? Ya, Gonzalo. Bueno, primero que todo, agradecer, porque la verdad es que, como dices tú, no habíamos tenido el momento de coincidir en los tiempos, ¿cierto? Agradecerte a ti también por tu disposición, porque siempre estás muy dispuesto a poder esperarme, ¿cierto? Para que pudiéramos coincidir y lo agradezco mucho, porque la verdad es que hace rato tenía ganas de poder tener esta conversación. Me encantó igual la dinámica, muy interesante las preguntas, o sea, espero haber tenido buenas respuestas. Y bueno, la verdad es que un mensaje, yo creo que primero que todo a los jóvenes, motivarlos a que se motiven con todo esto del tema de la política, ¿cierto? Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, a mí, a Gonzalo y a diferentes personas quizá en el podcast que son bastante jóvenes, que están en este mundo ya hace bastante tiempo, que tienen una trayectoria, ¿cierto? También en lo que es como el tema de la política social, ¿cierto? Y de la comunidad en nuestras regiones, ¿cierto? Y del trabajo que hay que hacer para eso. Así es que más que nada yo espero que se motiven, que se metan en los cargos, ¿cierto? Que luchen por las cosas que quieren, porque de verdad que si ustedes quieren hacer el cambio no se hace desde la casa, chiquillos, se hace desde el lugar, desde las juntas de vecinos, desde las poblaciones, ¿cierto? Desde los clubes deportivos, desde sus colegios, sus universidades, desde cualquier lugar de su esparcimiento, ustedes pueden hacer política y pueden hacer algo por sus derechos. Así es que, más que nada eso, motivarlos. Yo igual estoy contenta porque aquí
en Arica las papeletas están compuestas por hartos jóvenes. Y bueno, y también para los que sean de Arica, quizás estén escuchando este programa, que espero que así sea, porque vamos a estar compartiéndolo también, que puedan confiar nuevamente en mí. Bueno, acá estamos 3 años después, creo firmemente, puedo decirlo, que no los he defraudado. Empecé con personas, terminé con ellas también ahora, y se han sumado más en el camino, y eso me llena de mucha felicidad y orgullo. Y bueno, y esperar que puedan confiar en mí nuevamente ahora el 27 y 28 de octubre, para poder, o sea, el 26 y 27 de octubre, para poder contar con ustedes, ¿cierto?, en estas elecciones y poder tener más tiempo para poder seguir trabajando por esta región, por el deporte, por los jóvenes y por nuestra seguridad. Y Sofi, nuevamente, muchas gracias, Gonzalo. mira, muchas gracias, Sofi, por haber estado. El otro sábado vamos a estar contigo nuevamente y con Jorge Rosales, ya porque Sí. Jorge Rosales no se pudo conectar por motivo que está en una actividad en su comuna como es candidato concejal, pero Sí. me encantó estar contigo y ojalá que contemos contigo el tema frecuente panelista los días sábados, ya porque este programa, primeramente, jueves y sábado, pero como hoy día el primer programa que hemos grabado día sábado, entonces igualmente me gustó más hablar contigo personalmente, para que tú te hagas conocer aquí en las redes sociales, pero te agradezco, Sofía, el tiempo, te agradezco haber confiado en el podcast, de verdad ha sido muy nutritivo lo que tú dijiste, la respuesta, y espero que te haya gustado esta dinámica de preguntas. Y ojalá que nos veamos el próximo sábado y lo dejamos todos invitados para el próximo sábado que nos escuchan de nuevo en el podcast. Así que nos despedimos, de verdad ha sido muy bueno y ahí nos vemos entonces. El próximo sábado a las 7 de la tarde va a estar transmitido y como hoy día terminamos casi las 8 de la noche, así que ahí nos vemos entonces, que estén muy bien y que tengan un buen fin de semana. Chao, chao. Sí, chao, hasta luego, muchas gracias. Por nada, parar. Sí.